Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de entre semana y vamos a comenzar con una oración delante del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, y poder juntos estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder estudiarla, a comprenderla, Señor, pero sobre todo a vivirla. Gracias, oh Dios, porque nos permite estar aquí. Podemos, oh Dios, reunirnos con libertad y sobre todo por la libertad que nos da Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la alabanza. Es un tema que obviamente necesitamos tomar conciencia porque eh, eh, no solamente porque es un tema muy mencionado en la Biblia, sino simple y sencillamente la Biblia está, como quien dice, llena de expresiones de alabanza, llena de música. Ajá. Y aunque en sí la música no es alabanza, aunque sea, digámoslo así, música dirigida a Dios en sí no es alabanza o adoración, pero sí es una parte que se usa o una parte importante que usamos los creyentes para alabar y adorar al Señor. Y hace 8 días comenzamos viendo algunos conceptos de lo que es adoración, lo que implica adoración, y vimos que también hay una adoración verdadera y hay una adoración falsa. La adoración verdadera y que agrada a Dios surge de aquellos que han nacido de nuevo. ¿Se acuerdan que vimos Juan capítulo 4 versículos 23 y 24, donde dice que vendrá la hora y ahora es, decía Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adore. Ujú. Entonces, desde ahí es donde nosotros vemos cómo es de que hay una adoración verdadera y hay una adoración falsa. Ujú. Ahora, la adoración verdadera es aquella que es entonada, es levantada por aquellos que han nacido de nuevo, porque tienen la misma esencia del Señor, porque han nacido de nuevo, porque el versículo 24 de Juan 4 dice, Dios es espíritu. Ujú. Y entonces, hasta que alguien realmente ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente, es como puede dar una adoración verdadera. Y, y ellos que han entendido y que pueden dar una adoración verdadera, han entendido que precisamente todo lo que hacen, lo hacen para la gloria del Señor. Y vamos a la primera cita, Colosenses capítulo 3 versículo 23. Colosenses 3 23. Y dice de la siguiente manera. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Colosenses 3 23. Colosenses 3 23. ¿Sí? Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué dice aquí? Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Dice, como para el Señor, no para los hombres. Y en ese aspecto, aquellos que han entendido que todo lo que hacen es para la gloria del Señor, no encierra exclusivamente al tiempo en el cual nosotros aquí cantamos y alabamos o adoramos al Señor, sino la verdadera adoración de aquellos que han nacido de nuevo no se limita a un tiempo en el que cantamos en la iglesia, sino, por ejemplo, aquel que trabaja, que tiene un oficio, puede ser un taxista que dice, bueno, voy a hacer esto, voy a trabajar como si fuera el Señor mismo el que se subiera a mi carro y lo tuviera yo que transportar. Por ejemplo, en el caso de Julio, dice, voy a hacer carnitas, o sea, ese es mi negocio. Voy a preparar lo mejor porque de esa manera le traigo gloria a Dios. O sea, si solamente lo vemos como un medio para subsistir, bueno, pues puede ser que nos vaya bien, pero cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor y lo hacemos de corazón, ese también es un acto de adoración.
No es nada más cuando estamos cantando en la iglesia. Ajá. Que entonces cuando, en mi caso, ¿no? Que a lo mejor estoy, construyendo, a lo mejor estoy haciendo algo, lo hago de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es para que Dios reciba la gloria. Ajá. Entonces, nosotros debemos de tener ese entendimiento. Todo lo que hago, por ejemplo, aquellas mujeres que se quedan trabajando en el hogar porque vaya que si es un trabajo quedarse y atender una casa, o sea, es demasiado trabajo. Entonces, cuando está limpiando, cuando está cocinando, ella con ese entendimiento es como si lo hiciera yo directamente para el Señor. Ella va a procurar que quede lo mejor posible. ¿Por qué? Porque ese es un acto de adoración a Dios. Ajá. Entonces la ama de casa va a cocinar no solamente para que le dé de comer a su familia, sino para que sea glorificado el nombre del Señor. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento, créanme, o sea, nuestro estilo de vivir cambia por completo. Cambia. Ahora, como les decía yo, la adoración es más que cantar. Y aunque obviamente podemos expresar nuestra adoración usando música y cantando al Señor, pero no se limita la adoración a solamente el tiempo que cantamos en la iglesia. Y pues ya que estamos considerando acerca del canto, vamos a hablar algunas cosas que la Biblia nos menciona acerca del canto. Y cuando me refiero del canto, no es el karaoke que te reúnes con tus amigos y ahí empiezas a cantar. No, nos referimos al canto en el culto público. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Al canto congregacional, al canto cuando nosotros nos reunimos los domingos, en nuestro caso, y cantamos a Dios todos juntos. Eso es lo que vamos a estudiar un poco en esta noche, porque la Biblia nos manda a cantar a nuestro Dios. La Biblia nos da esa oportunidad. Ahora, es importante entender que no necesitamos ser profesionales para cantar. Ajá. Puede ser que cantemos lo más desafinado posible. Puede ser que a lo mejor hasta cuando cantamos se va el agua. Pero, pero cuando surge nuestra adoración, nuestro cántico de un corazón agradecido delante de Dios, eso sube como un aroma grato delante del Señor. ¿Ah? Entonces, vamos a Salmos capítulo 47, versículo 6. Salmos 47, 6 y 7. Y ya saben, quien lo tenga, lo puede leer en voz alta. Y fíjense cómo, si ustedes ponen atención en el versículo 6, como que, ay, gracias, como que es redundante, ¿no? Como que dice cantad y otra vez dice cantad. Ajá, cantad a Dios, cantad. O sea, canten a Dios. Ajá. No, no es cantar a una mujer, y no porque esté mal cantarle a una mujer. Ajá. O sea, y obviamente cuando me refiero, y lo voy a poner en el contexto correcto, ¿no? Obviamente, por ejemplo, yo le puedo cantar a mi esposa una canción de amor, una canción romántica, pero eso no lo ve mal Dios. Ajá. A eso me refiero de que le podemos cantar a una mujer, no que si eres casado y de pronto le andas cantando a otra mujer. Ajá, eso no. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, canten a Dios, canten, y todavía dice, canten a nuestro rey, canten. Vean cómo el salmista o sea, lo remarca, pero dice, o sea, nos da una razón, dice el versículo 7, porque Dios es el rey de toda la tierra. Ujú. Pero fíjense, ¿qué dice la última frase de ese versículo 7? Canten con inteligencia. Canten con inteligencia. La versión 1977 en esta frase dice canten con destreza. O sea, ¿qué es hacer algo con destreza?
bien hecho, prepárenlo. Ajá, prepárenlo. Ajá. Esta expresión de inteligencia viene de una palabra hebrea que significa ser sabio o ser inteligente. O sea, necesitamos no solamente cantar con destreza en cuestión de bien hecho, sino cuando dice canten con inteligencia, se está refiriendo a cantar con nuestro intelecto, o sea, con nuestra mente. Y esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos, porque a veces pensamos que somos cristianos y el Espíritu Santo viene y hace que nosotros dejemos de pensar. Eso no es cierto, eso no existe en la Biblia. O sea, si nosotros decimos, lléname Espíritu Santo, no va a venir, nos va a quitar nuestra voluntad, nuestra capacidad de pensar, sino que la Biblia misma, y como este versículo, nos está diciendo, canten con inteligencia, o sea, canten usando su razón, su capacidad de pensar. Porque no se trata de cantar cualquier cosa, porque estamos cantando ante nuestro rey. Entonces, eh, esa palabra de inteligencia, que es una palabra hebrea, significa ser sabio, ser inteligente, ser entendido. Y esta palabra, inteligencia, a su vez viene de una raíz hebrea que seguramente algunos de nosotros hemos leído en nuestras Biblias, pero tal vez no le hemos puesto atención o no sabemos el significado. ¿Saben de dónde viene esa palabra inteligencia, que en hebreo es sakal? Esa palabra es másquil. Y algunos de nosotros, yo sé que la mayoría, si hemos leído Salmos, hemos leído esa palabrita, másquil. ¿Saben qué significa másquil? Instrucción. Y usualmente los másquiles que vemos en la Biblia, usualmente es considerado como un cántico instructivo o meditativo. ¿Qué quiere decir instructivo? Que nos va a enseñar algo. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos que cantar usando nuestra inteligencia, usando nuestra capacidad de razonar, de pensar, pero que hay incluso salmos, que son oraciones y que muchas de ellas, esas oraciones le pusieron música. Y que muchos de esos salmos, que son másquiles, tienen un mensaje, tienen algo que enseñarnos. Algunos más le llaman cantos precisamente de enseñanza. Vamos, por ejemplo, al Salmo 32. Yo quiero que vean, incluso tiene un subtítulo seguramente en nuestras Biblias, y quiero que vean cómo viene ahí. Ya están en el Salmo 32. ¿Qué dice al principio? La dicha del perdón, y luego dice, ¿Salmo de qué? De David, y luego, más que. ¿Qué es? Un canto de enseñanza, un canto que nos va a instruir, nos va a dar una información, y por eso en la palabra dice, canten con inteligencia, o sea, usen su capacidad de pensar, de razonar. Y tan solo leamos algunas cosas de ese Salmo 32. Fíjense, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Quién nos está enseñando este cántico? Que Dios es el que cubre nuestros pecados, que Dios es el que perdona nuestras transgresiones. Nos está enseñando eso. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ya? ¿De qué está hablando? Que el Señor no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque ya nos perdonó nuestros pecados. Nos está dando una enseñanza. Es Dios el que perdona nuestros pecados. Ajá. Podríamos ver algunas otras cosas, pero
Por eso es importante que nosotros veamos que en los subtítulos tienen una razón de ser. O sea, y quiero que entendamos, los subtítulos, alguien le puso los subtítulos a nuestras Biblias. Originalmente, los escritos bíblicos, los escritos de los autores bíblicos, obviamente no vienen con subtítulos, no vienen por capítulos o con versículos. O sea, eso después se lo agregaron para hacer más fácil localizar los pasajes bíblicos. Porque imagínense que de pronto, si no existiera esa división de capítulos y versículos, sería complicadísimo de pronto como que localizar cierto pasaje o cierta parte de algún libro de la Biblia. Ujú. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Porque entonces estamos viendo que un elemento de cantar es que debemos cantar con inteligencia. Y esto concuerda precisamente con el versículo que vamos a leer enseguida. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Ya saben, quien no tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Aquí dice cantaré con el entendimiento. El otro decía canten con inteligencia. Si se dan cuenta es algo similar en realidad. O sea, cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros venimos al cristianismo, entregamos nuestra vida al Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos llene y todo, Él lo que no hace, o sea, el Espíritu Santo no hace de que, ¡pum!, te quita tu cerebro, te quita la capacidad de pensar. No, el Señor hasta está diciendo, usen esa capacidad que tienen de pensar, de razonar. Ujú. Ajá, exacto, exactamente. No podemos cantar entonces cualquier cosa, precisamente. ¿Por qué? Porque nuestro cántico, que es un cántico de adoración, de exaltación, es a Dios. No le podemos decir cualquier cosa. Ujú. Entonces, esa palabra entendimiento en la palabra griega significa intelecto. O sea, canten, cuando aquí dice, pero cantaré también con el intelecto, o sea, con nuestra mente. El entendimiento de lo que se refiere aquí, Pablo, entendimiento es la capacidad humana, fíjense, de comprender, asimilar y procesar información. Y el entendimiento, los animales no lo tienen. Dios le ha dado la capacidad al ser humano de tener entendimiento. Somos los únicos que tenemos esa capacidad. ¿De qué? De usar nuestro intelecto. Los animales actúan por instinto, reaccionan por instinto. Los seres humanos no. Dios nos ha dado un entendimiento, una capacidad para pensar, para razonar, para aprender. Ajá. Y el Señor nos está diciendo, canten, pero cántenlo inteligentemente, sabiendo qué es lo que cantan, sabiendo a quién le cantan. Ajá. Entonces debemos cantar con nuestra capacidad de pensar. Y a veces nos dejamos llevar únicamente por el ritmo. O sea, y yo recuerdo muy bien, yo mucho tiempo también fui así, de que solamente era una música que a lo mejor me agradaba y yo decía, bueno, es una alabanza a Dios, ¿no? O sea, estoy refiriéndome a música obviamente cristiana, ¿no? Pero a veces solamente nos dejamos llevar por el ritmo o por unas letras que mueven solamente nuestras emociones. Ujú. Sin embargo, la Biblia nos llama a que cuando cantemos lo hagamos usando nuestra capacidad de pensar, de razonar y de reflexionar. Obviamente, ese cántico debe estar centrado en Dios. Centrado en Dios.
Aquí no venimos a cantarle absolutamente a nadie más. Ajá. Y es ahí donde de pronto también existe diferencia hasta en lo que hacemos en la iglesia cristiana, donde nuestro cántico debe ser centrado en Dios. ¿Se acuerdan lo que el ángel le dijo a Juan cuando quiso adorar a los pies del ángel? ¿Qué le dijo el ángel? Hey, párate, adora a Dios. Porque nuestra adoración, nuestro cántico debe estar centrado en Dios, no en nosotros, no en que me guste la música. Ujú. Aunque, obviamente, de pronto usamos música que a lo mejor nos puede agradar, o sea, en nuestra alma. Ajá. Pero nosotros debemos de entender que los cantos que entonamos en el culto también nos enseñan sobre Dios y sus obras. Ujú. Ahora, vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Primer libro de Crónicas 16:9. Y no sé si sus Biblias tengan ahí como que un subtítulo, pero abajito aparecen algunos otros versículos o algunas otras citas bíblicas. ¿Por qué? Porque esas son referencias a algunas otras partes también, o sea, a algunos otros versículos o pasajes que hablan de una manera muy similar. Ujú. Ahora, primer libro de Crónicas 16:9, quién lo tiene? Ujú. Cántenle otra vez, cántenle, cántenle, ¿qué? Alabanzas o salmos, ¿no? Es lo que dice la versión 60. Y además dice, hablen de todas sus maravillas. Ajá. ¿Qué es lo que nosotros debemos de cantar? Y yo, por ejemplo, me recuerda un himno muy antiguo que de pronto lo cantamos. Estoy bien, encontré salvación. Ujú. O sea, estoy bien, me siento bien, no por mí, sino por las maravillas que él ha hecho. Me sacó de la esclavitud del pecado. Ujú. Entonces, eso es cantar de las maravillas del Señor. Ajá, eso es cantar. Y cuando dice canten salmos, salmos viene de una palabra en hebreo que significa tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical. O sea, en otras palabras, cuando la Biblia encontramos la frase de cantar salmos, se refiere a cantar canciones, pero con instrumentos de cuerda. En este caso, por ejemplo, nosotros, tal vez de los instrumentos que más conocemos de cuerda o que es muy popular en nuestro país, la guitarra, ujú, el bajo, a lo mejor. O en el caso del mariachi, ahorita se me fue, no, tiene el guitarrón. Ajá. Todos esos que son instrumentos de cuerda, el violín es un instrumento de cuerda, ajá, la mandolina, hay muchos instrumentos de cuerda, pero cuando la Biblia usa la palabra salmos, por lo regular, sobre todo en el Antiguo Testamento, se refiere a que no solamente cantemos, sino alabemos al Señor, pero con instrumentos de cuerda. Ujú. Entonces, eh, también significa, o en ocasiones se puede traducir como esa palabra, salmos, es hacer música y es acompañado por la voz. Ujú. Entonces, cuando no estaría tan mal decir que cuando nosotros cantamos, en el caso, por ejemplo, de alguien que pueda saber música, que puede decir, bueno, estoy, estoy realmente cantando salmos cuando estoy cantándole a Dios y estoy usando un instrumento de música. Gracias. Pero dice, hablen de todas sus maravillas. Y esto nos habla sobre lo que debemos cantar, que son las maravillas del Señor. No cantamos para sentirnos bien nosotros. ¿No? Y es que hay iglesias que de pronto su alabanza es solamente un estilo de música.
Y es que ese estilo de música, como que la gente ya está como que empieza así, pero hagan de cuenta que ya es muy marcado porque les mueve a veces incluso las emociones, solamente las emociones. Ujú. Pero lo que nosotros cantamos en el culto público o cuando nos reunimos, debemos obviamente centrarlo en Dios, en cantar de las maravillas de Dios, pero recordemos que van a haber cantos que nos tienen que enseñar. ¿Verdad? Nos tienen que recordar que la obra redentora de Jesús. Nos tiene que recordar que es el Espíritu el que nos regenera. Ujú. Y en ese sentido nosotros debemos entender, no cantamos para sentirnos bien nosotros. Ujú. Porque a veces eso era lo que principalmente nos pasaba, ¿no? Sentirme bien yo. No, ay, no, esa alabanza, ¿cómo me llega? Pero es porque muchas veces tocó algo sí. Ahora, Dios ministra nuestro corazón y nuestras emociones, sí, pero debemos entender y no se nos debe de olvidar, debemos usar nuestro intelecto. Ujú. No es nada más que nos haga sentir, ay, con eso sí me corto mis venas, no, 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 sino que cantamos por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Ujú. Ahora, este versículo nos dice que podemos usar instrumentos musicales para el Señor. Pero vean, por ejemplo, ahora regresemos una vez más a Salmos, capítulo 33, versículo 3. Salmos 33, 3. Desde el 2. Sí. Ujú. Este salmo también nos habla de alabar al Señor con instrumentos. De hecho, ahora, la mayoría de lo que menciona aquí creo que ni los conocemos, algunos. Por ejemplo, vean, el versículo 2 dice, aclamen a Jehová con arpa. Bueno, el arpa tal vez, yo creo que todos conocen cómo es un arpa, ¿no? Hay arpas de diferentes tamaños y todo eso, pero casi todos conocemos, ¿no? Es como que está rodeado como que de madera y tiene así muchas cuerdas, ¿no? Ok. Luego dice, canten con salterio. Y uno dice, ¿y qué es eso? Y todavía dice, y canten con decacordio. O sea, ¿cuáles son? Bueno, el decacordio era un instrumento parecido al arpa, solo que de 10 cuerdas. Por eso es deca. Ajá, o sea, deca es de 10, cordio es de cuerdas, de 10 cuerdas. Por eso se le llamaba decacordio. Es como, por ejemplo, en el caso de las guitarras, no todas son exactamente iguales, ¿ah? Son diferentes. Entonces, igual es como un tipo diferente de arpa, pero, por ejemplo, la mayoría de las arpas tienen 47 cuerdas, la mayoría. En el caso del decacordio, solamente tiene 10 cuerdas. Ajá. Ahora, ahí encontramos salterio. ¿Y qué es un salterio? Es otro instrumento de cuerdas. De hecho, ahorita no traje, no incluí las imágenes, pero es algo así como que se ponía como si fuera en una mesa. Es como ahora, no me acuerdo cómo le llaman a eso que tocan como que se desliza. Ajá. Ese es el decacordio, que luego hace como efectos, pero es como si tuvieras la guitarra así como, mm, no recuerdo ahorita el nombre, pero es algo parecido. Ajá. Ah, ese es un salterio, justamente. Ujú, ujú. No, no creo, pero bueno. Bueno, es que déjenme les digo, por ejemplo, Salmo 149, 3 y Salmo 154 dice, alábenle con danza. Ajá. Ahora, ahorita no me quiero meter en eso, porque ahorita estoy tocando la cuestión de cantar. Ajá, ok. Ahora, pero fíjense, entonces ya vimos cómo el versículo 2 nos está mencionando de alabar a Dios o de cantar a Dios con instrumentos de cuerda, específicamente. Versículo 3 que dice, cántele cántico nuevo.
Algunos piensan que cántico nuevo es simple y sencillamente empezar a improvisar, ¿no? ¿Será bueno? ¿Será malo? Yo les voy a dar ahí mi opinión y ahorita voy a decir qué dice el versículo. Mi opinión es, bueno, si después de una alabanza, una adoración, yo de pronto empiezo a hablar y empiezo a orar a Dios y empiezo a decirle, Señor, gracias por la salvación que me has dado. Señor, gracias. Te adoro, Señor, te adoro. ¿Está mal que yo lo haga con palabras, esa oración? No. La única diferencia es de que eso mismo lo voy a expresar cantando. Señor, muchas gracias por tu salvación. ¿Hay algo de malo? Yo en lo personal no le veo nada de malo. Ajá. Ahora, vuelvo a repetir. A partir de esto, algunos entienden eso. Pero, por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos tiene una nota en este versículo. Se los quiero leer. Cuando Dios hacía algo maravilloso y nuevo para su pueblo, se componían nuevas canciones que se cantaban en su honor. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel de pronto cuando veía una de las maravillas del Señor, en lugar de cantar lo que ellos ya cantaban a Dios, ellos por la hazaña, la maravilla que había hecho Dios, ellos empezaban a componer un canto nuevo. O sea, más que fuera solamente espontáneo, ellos empezaban a entonar otros cantos de música que después los seguían cantando. Ahora, esta expresión, cántico nuevo, se refiere más bien un cántico nuevo a que sea reciente. Por ejemplo, aquí en la iglesia de pronto empezamos de un tiempo para acá, sobre todo en las mañanas cuando estamos todos los músicos, empezamos a sacar cantos más recientes. O sea, cantos recientes me refiero a que podemos cantar himnos muy antiguos que fueron escritos hace muchos años, pero tal vez nunca los hemos cantado aquí en la iglesia. Entonces, para la iglesia va a ser un canto nuevo. Ajá, pero no necesariamente que apenas lo acaban de escribir. En ese sentido, se refiere, sobre todo, esta expresión de cántico nuevo, se refiere adaptada incluso a la ocasión. Y esto me refiere a un pasaje, o me recuerda a un pasaje de la Escritura. Cuando Dios hizo pasar al pueblo de Israel en medio del Mar Rojo, y dice la Biblia en Éxodo 15, que empezaron las mujeres a cantar y a danzar delante del Señor. ¿Por qué? Habían visto una maravilla. Dios los había librado. Ellos no murieron, la nación de Israel no murió ahí en el mar. Y entonces ellas empezaron a cantar, entre ellas María, la hermana de Moisés y Aarón, empezaron con otras mujeres a entonar un cántico diferente de acuerdo a esa ocasión. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que dice? Porque ven el versículo 3, dice, cántenle cántico nuevo, pero enseguida viene una frase, ¿qué dice? Háganlo bien. O sea, quiere decir que no lo puedo hacer como... Ahora, en ese sentido, obviamente, eh, y yo entiendo, ya hace un rato les decía yo algo, no importa si tú cantas desafinado, o sea, tú puedes cantarle al Señor, porque no por eso, ay, es que canto re feo, no, ya ni voy a cantar porque dice la Biblia que lo tengo que hacer bien. Bueno, hacerlo bien es de que tú, por ejemplo, tienes o sea, Dios te dio una voz así, hazlo de la mejor manera. Ajá. O sea, donde está tu capacidad, bueno, hazlo. En el caso, por ejemplo, ahora lo quiero aplicar esto incluso a los músicos. Traten de hacerlo lo mejor posible. Ajá. Háganlo bien. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios se merece lo mejor. La versión Dios habla hoy dice, toquen con arte para aclamarlo. La nueva traducción viviente dice,
toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Fíjense cómo aquí habla de destreza, habla de hacerlo bien. Incluso la Biblia en lenguaje sencillo dice, alábenlo con buena música. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos dar cualquier cosa. Ujú. Cántenle canciones y fíjense, la versión de Biblia en lenguaje sencillo dice, alábenlo con buena música, cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Fíjense, es la Biblia en lenguaje sencillo. Ajá. Ya, pero ¿de qué nos habla? De hacerlo bien, procurar hacerlo bien. Ajá. ¿No somos profesionales? No, pues ninguno de los que estamos aquí, ni los hermanos de la mañana, ni los de la tarde somos profesionales para cantar al Señor, pero vamos a esforzarnos por hacerlo lo mejor posible. Ajá, ajá. Así como debemos esperar que la predicación sea bien preparada por el expositor de la palabra de Dios, y hermanos, de verdad, debemos de pedirle al Señor, y yo les recomiendo algo, que oremos por los que predicamos, o sea, que oremos por los que predican aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para que lo hagan bien. Ujú. ¿Por qué? Porque Dios se merece lo mejor. Ujú. No es de que el predicador diga, ay, pues a ver, voy a sacar un versículo, ay, les digo cualquier cosa, ay, no pasa nada. No, eso Dios no bendice eso. Dios bendice la diligencia, el esfuerzo. Por eso la Biblia dice, háganlo bien. Ujú. Y así como buscamos que una predicación esté bien preparada, también debemos procurar que los músicos preparen bien los cantos que vamos a entonar en el culto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es para el Señor. Ajá. Ahora, vamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. ¿Tienes, Clau? ¿Tú puedes leer, por favor? Así es. Ahora, versículo 18 nos habla de algo. ¿De qué? No se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Habla de la llenura del Espíritu Santo, refiriéndose específicamente, porque habla, no te emborraches de vino, o sea, no dejes que el vino te controle, eso es lo que ese es el sentido, sino más bien que te controle el Espíritu Santo. O sea, eso significa ser lleno del Espíritu Santo, que te controle el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, no cedas al control del vino, más bien cede al control del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 19, hablando entre ustedes. Fíjense cómo el tema de conversación entre los creyentes, porque eso es a lo que se refiere, el tema de conversación entre los creyentes dice que sea con salmos, pero ya vimos que salmos tiene que ver con cantar y tocar un instrumento. Ajá. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando se refiere con salmos, es una pieza fija de música, o sea, es un cántico acompañado de instrumentos musicales. Y hace referencia a la alabanza que exalta a Dios con música. Ajá. Luego dice con himnos. Y la definición más sencilla de la palabra himno es un canto religioso, o sea, un canto dedicado a Dios. Ahora, eh, para algunos de nosotros, en el caso, por ejemplo,
mío, que desde niño llegué a una iglesia cristiana. En ese entonces era muy común que en la mayoría de las iglesias se usara algo que le llamábamos himnario. Era como un libro donde venían un montón de himnos. Y entonces decíamos, vamos a cantar el Salmo 182, digo, el himno 182. Y entonces buscábamos ahí en el librito, en el himnario, al 182. Y ya todos ya estábamos ahí listos y ya nos daban el tono y gloria, gloria, aleluya. Y ya terminábamos ahora vamos a cantar el himno número 15. Ahora, habían diferentes tipos de himnarios. Nosotros lo podemos, porque miren, es importante entender, aquí Pablo está diciendo con himnos, pero los himnos en realidad no es como nosotros los conocemos. Porque a veces pensamos, porque hay gente que dice, cuando tiene o sea, asocia himno a lo que hoy conocemos, pero Pablo no está refiriéndose a eso. No conocía los himnarios. ¿Sí me explico? O sea, himnos, Pablo se está refiriendo a un canto religioso dedicado a Dios, pero no estaba diciendo al himno que tal, al himno 15, firme ya adelante, o es de la fe. Él no se está refiriendo a eso. Ujú. Y algunos dicen, es que debemos de alabar al Señor solamente con himnos, y entonces debemos de sacar el himnario. Bueno, Pablo no se está refiriendo a eso. Ujú. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ajá. Y luego dice todavía el versículo 19, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Son canciones que no son carnales. O sea, que no van a mover tu carne. No se está cantando a alguien más. O sea, Pablo como que está diciendo, hey, acuérdense, lo que ustedes cantan debe estar centrado en Dios. Van a cantar con salmos, o sea, pueden usar instrumentos, pueden cantar himnos. ¿Cuáles son los himnos? Son cantos religiosos dedicados a Dios. Y además pueden cantar cánticos espirituales. En realidad, Pablo lo que está diciendo es, es como redundar la idea. Son cantos, están dedicados única y exclusivamente a Dios. No son canciones carnales. Uh-huh. Ahora, a este respecto, encontramos en el comentario bíblico Mundo Hispano la siguiente nota. Hay una marcada diferencia entre una iglesia llena del Espíritu y un borracho de vino. Este está enloquecido, o sea, el borracho de vino está enloquecido por los efectos del alcohol y balbucea tonta e incoherentemente, mientras aquella, que es la iglesia, da expresión inteligente, entendible y coherente a un sentir profundo que radica en el corazón cambiado por el poder regenerador del Espíritu de Cristo. En otras palabras, mientras que el que está tomado y el está borracho de vino, a veces apenas si va a poder hablar y apenas si va a poder hilar ideas. Hay un contraste entre eso con alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que le va a cantar a Dios. Uh-huh. Por la llenura de su palabra, exactamente. Uh-huh. Entonces, vemos este tipo de expresiones porque, vuelvo a repetir, de pronto nosotros, y somos muy dados a veces cuando leemos la Biblia, a luego pensar que esto aplica inmediatamente a nosotros. Nosotros tenemos que pensar qué fue con qué propósito lo escribió Pablo. Pablo esta parte, él estaba pensando solamente en los efesios, o sea, en esa iglesia que estaba en Éfeso. Él estaba pensando, él nunca supo humanamente que esto nosotros lo íbamos a leer. Y eso nunca debemos perderlo de vista a la hora que estamos leyendo la palabra. ¿Qué significó o qué trató de dar a entender el autor original para una audiencia original? Uh-huh. Porque les voy a decir, por ejemplo, Salmo 150.
También, ¿qué es lo que dice en uno de los versículos? De los versículos. Alabadle al son de bocina. ¿Nosotros qué entendemos por bocina? Ah, pues una bocina como esas. ¿Sí o no? Ah, pues saca tu bocina, ¿no? La que llevabas el otro día para chambear. Saca la bocina. No, no se refiere a eso. No existían este tipo de bocinas. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra bocina, en realidad, cuando dice el Salmo 150, bocina, ellos entendían que habían o le daban significado a dos cosas. Uno, podía ser incluso un pedazo de un cuerno de un animal. O el otro sentido que le daban era un pedazo de trompeta. Pero la trompeta era diferente. Porque hoy vemos una trompeta, a lo mejor en una casa de música, ahí exhibida, está bien pulidita. No existía en ese entonces. Ajá. Entonces, nosotros, lo que pasa es de que somos muy dados. Ah, el son de bocina. No, pues súbele un montón a las bocinas, todo eso. No, pues a este tipo de bocinas no se está refiriendo. Ajá. Los cuernos, que eran bocinas, en realidad se usaban para convocar al pueblo. O sea, los sonidos de trompeta, porque no sacaban así, no sacaban su banda de guerra como ahora. No, o sea, vuelvo a repetir, lo que pasa es que nosotros pensamos inmediatamente en cómo lo entendemos nosotros. No, ajá, en la actualidad, no. ¿Qué entendieron ellos? El autor original, ¿qué quería dar a entender? Ujú. Entonces, eso es importante cada vez que nosotros estudiamos la Biblia. Ujú. Ahora, vamos a Salmos 81, 81:1. Hace mucho tiempo que no enseñaba acerca de la alabanza. Mucho tiempo. Yo creo que fácil, unos 8 o 10 años. No daba yo ninguna enseñanza acerca de alabanza y adoración. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. Por un lado dice, canten con gozo y al final dice, aclámenlo con júbilo. Ujú. Y estos salmos, igual que el 98, 4 y 5, que ahí vienen en las notas, estos salmos, como algunos más, nos mandan a cantar a Dios con gozo y alegría. ¿Eso qué quiere decir? Eso habla de una actitud, de un corazón agradecido. Ujú. Eso nos habla de cantar a Dios cuando nos referimos con alegría. ¿Cómo entendemos esa frase? O sea, que cantemos con alegría. Ujú. Exactamente. Como aquel que le gusta el fútbol y dice, ¡ay, gol! O sea, cuando anota su equipo y a lo mejor así se alegra, ¿no? Y lo hace, o sea, su rostro se va a denotar que su alegría. Ahí me llama la atención porque y ahorita recuerdo algo. Por ejemplo, el caso de, luego mi esposa es la que luego se me queda viendo y me dice un día, y no tiene mucho, dice, ay, me encanta verte comer porque disfrutas tanto tu comer. Yo creo que, o sea, lo hago a lo mejor inconscientemente, pero cuando algo de verdad me gusta mucho, yo creo que gesticulo mucho, no sé, porque un día me dice y apenas tendrá unas 2 semanas de acaso que me lo dijo, pero es exactamente, o sea, algo parecido pero con mayor motivo que cuando nosotros cantemos a Dios, lo hagamos con alegría, ¿ah? Con alegría, pero además dice, aclamémosle con júbilo. Y es que fíjense, cuando cantemos, en realidad, la Biblia nos dice, háganlo con alegría. De hecho, todo lo que hagamos para el Señor, la Biblia nos dice que lo hagamos con alegría. Por ejemplo, el Salmo 100, no lo busquen, pero dice, canten alegres a Dios.
habitantes de toda la tierra. En otros versículos dice, sirvan a Dios con alegría. Aún otros versículos dice, por ejemplo, segunda de Corintios, que nos habla dar con alegría. Entonces, lo que hacemos para el Señor, sea servir, sea cantar, sea tocar un instrumento, sea dar, lo debemos de dar con alegría. Dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, o sea, el día que nos toque venir, bueno, el domingo que nos toque venir, que lo hagamos con alegría, que vengamos con alegría, ajá, que cantemos con alegría, con júbilo, que cantemos a todo pulmón y que no importa que nos digan, o sea, lo debemos de hacer con alegría. Algunos de nosotros cantamos con alegría cuando estamos en una fiesta y que no es para Dios, o cuando ya ¿verdad? Pero simple y sencillamente el Señor nos dice, o la Biblia nos dice, canten a Dios con alegría, ¿no? Yo tan solo recuerdo algo, o sea, yo, ahora creo que ya casi no se da, pero las famosas serenatas, ¿no? O sea, cuando de pronto un hombre para conquistar a la que pretendía y todo eso, este, decíamos, ¿no? Le lleva gallo y trata de que quede bien, ya hasta se echa una canción, a lo mejor canta bien feo, pero le echa sentimiento, ¿no? Pero, o sea, yo digo, si hacemos ese tipo de expresiones para quedar bien con alguien ¿ok? Con mayor razón con Dios, ¿no? O sea, que cantemos con alegría, no que pues de pronto, pues apenas, no, o sea, hagámoslo con alegría. Ajá. Y no estoy diciendo que te desgañotes aquí, sino que lo hagas con una actitud de alegría. Acuérdense, con entendimiento sí, pero con alegría. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros pensemos o hemos considerado si Jesús alguna vez cantó. Pero sí cantó. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 30. Porque de hecho, pues consideramos siempre a Jesús como, bueno, pues predicando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, dando de comer al necesitado. O sea, lo vemos casi siempre así en los evangelios, ¿no? O sea, casi siempre recordamos, aquí andaba Jesús sanando enfermos. Pero puede ser que no concibamos al Señor y a sus discípulos que cantaban, pero la Biblia nos dice que cantaron. Ujú. Vamos a ver qué dice Mateo 26, versículo 30. ¿Lo tenemos? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ujú. Cuando hubieron cantado el himno. Ujú. La música, en realidad, hermanos, era una parte activa de la vida religiosa judía. Acuérdense, Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Bueno, la música era una parte muy activa en la actividad religiosa judía. Siempre vemos constantemente, no solamente en relatos de la Biblia, sino en que nosotros investiguemos un poquito de cómo era la cultura judía en tiempos de Jesús y vemos cómo es de que la música siempre estaba presente. Ujú. Entonces, obviamente Jesús está aquí con sus discípulos. Ahora dice que cantaron un himno. ¿Qué fue lo que cantarían? Bueno, la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que probablemente cantaron porciones o hasta los salmos que hoy conocemos del Salmo 115 al Salmo 118. Era algo muy común para ellos, que, que cantaran salmos que ya de David, de Coré, o sea, los que escribieron todos esos salmos. Ujú. Entonces, vemos aquí cómo es de que
Jesús canta con los discípulos y es que se acostumbraba al concluir la comida o la cena pascual, o sea, cuando celebraban la Pascua, cantar algo que le llamaban el Halel, que era esta porción, de Salmos 115 al Salmo 118. Ujú. Ahora, no nos está diciendo la Biblia que nosotros cantemos exclusivamente eso. Ajá. Ni tampoco está, o sea, la Biblia menciona una sola vez que Jesús cantó. Ahora, no está prohibiendo que nosotros cantemos. ¿A qué es a lo que me refiero? Ni es un sobreénfasis en que se debe cantar, pero la Biblia nos dice que podemos cantar. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a Salmo 101 y quiero que vean lo que dice, qué expresión para mí rara. Salmo 101, versículo 1. ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Qué dice lo primero? El juicio. Son hasta como que dos cosas contrarias, ¿cierto o no? Por un lado es misericordia y por otro lado voy a cantar juicio. ¿No les parece un poco rara la expresión de este salmo? Porque este salmo comienza con esa expresión, pero no es otra cosa más que cantar de dos de los atributos de Dios, porque Él es justo y Él es misericordioso. Nuestro cántico, dijimos, que debe de estar centrado en Dios, y Dios es justo y misericordioso. Por eso este salmo de David, comienza con esto: misericordia y juicio cantaré. O sea, dos atributos de Dios. Ujú. Nuestra alabanza y adoración en el culto público debe estar centrado en Dios y, como algunos bien han dicho, debe ser también una alabanza trinitaria. Ajá, ¿por qué? Porque exaltamos al Padre, exaltamos al Hijo y exaltamos al Espíritu Santo. Acuérdense, nosotros somos una iglesia bíblica trinitaria. O sea, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nuestra alabanza debe estar centrada en Dios. De Dios, tres personas. Ujú. Ahora, no cantamos y alabamos para que nos haga sentir bien. Ajá. Aunque obviamente nuestras emociones, como hace un rato lo mencionaba, son ministradas, pero nuestras expresiones de gozo y júbilo deben estar informadas por la palabra de Dios y por la obra de Dios en nuestras vidas. O sea, cantar de la salvación que Dios nos ha dado, de la obra redentora de Jesús y de la regeneración del Espíritu Santo, lo podemos hacer con alegría y júbilo. Ujú. Ahora, hermanos, no está mal expresar nuestras emociones al Señor. Eso lo debemos entender. No está mal. Algunos piensan que no podemos cantar fuerte. Bueno, ya vimos algunos salmos. Por más que alguien diga, bueno, en el Nuevo Testamento no vemos eso. Bueno, puede ser que el Nuevo Testamento no tenga ese énfasis, pero tampoco lo está prohibiendo en ese aspecto. O sea, específicamente los textos bíblicos no están prohibiendo que nosotros cantemos fuerte o que levantemos las manos. Y es que, ¿saben qué? De pronto, yo me doy cuenta que de pronto los cristianos en ese aspecto somos como que eh, a veces nos vamos a los extremos. O somos demasiado emocionales y hay gente que brinca, que grita, que hace una cosa, y hay otros que son demasiado así como que no expresan nada. Ajá, ajá, que no expresan nada. Pero no está mal expresar nuestras emociones, pero esas emociones están informadas por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo no me voy a gozar si yo conozco que mi deuda por el pecado, por mi pecado fue pagado en la cruz del Calvario?
¿Cómo no me voy a gozar? O sea, yo comparo siempre esto, o sea, cuando yo entiendo, yo no podía pagar mi pecado, Jesús lo pagó en la cruz. ¿Cómo no me voy a alegrar? Si alguien de pronto va al banco, es deudor de 10 millones de pesos, una deuda, o de 100 millones de pesos, una deuda que nunca va a poder pagar, y de pronto llega al banco pensando, ¿sabes qué? Dame chance, ten misericordia, y a lo mejor no lo voy a pagar, pero, y que de pronto le dijeran, ok, ¿sabes qué? No debes nada. Le digo, ¿cuál sería la reacción? Seguramente casi cargas al que te dio esa noticia, sales y quieres darle de besos a medio mundo y no, o sea, pero ¿sabes qué? Hay una deuda mayor que nosotros no podíamos pagar, la deuda por nuestro pecado. Y Jesús ya lo pagó en la cruz. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no gozarnos con eso? Ajá. Ahora, incluso en algunos círculos cristianos había, creo que ya no la hay tanta, pero había hasta controversia si se debían usar instrumentos musicales. ¿Sabían ustedes que hace años, hace 30 años, un poquito más, había controversia en muchas iglesias de decir, ¿saben qué? Nada más que no se pueden usar instrumentos musicales. Si acaso una guitarra, un órgano, pero la batería no. Incluso me tocó escuchar que de pronto habían personas que aseguraban, la batería es del diablo. Cuando nosotros vemos, incluso por ejemplo, Salmo 150, cuando habla con címbalos resonantes, címbalos de júbilo. ¿Qué son los címbalos? Pues es algo parecido a la batería. Ujú. Ujú. Exactamente. Ajá. Ujú. 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 Exactamente. Ahora, ¿podemos exaltar a Dios con júbilo? Sí. Y eso implica que nuestra alabanza puede ser ruidosa. Ujú. Puede ser ruidosa, pero tampoco se nos debe olvidar que la palabra de Dios también nos dice que todo lo debemos hacer decentemente y con orden. Eso también no se nos debe de olvidar, porque entonces al rato, pues aquí va a aparecer un circo. No, ajá, cuando no lo es precisamente, porque estamos en un lugar sagrado, santo. Ujú. Entonces, una cosa la podemos hacer, cantar con júbilo, cantar con alegría, cantar fuerte, gozarnos delante del Señor, pero debemos de hacerlo decentemente y con orden. Y aunque el Nuevo Testamento pocas veces se hace mención sobre cantar, eso no quiere decir que no se practicaba cantar a Dios. De hecho, primeramente Dios, dentro de una semana, quiero hablarles acerca un poco de la historia precisamente de cómo ha alabado, adorado al Señor la iglesia, pero desde la iglesia del primer siglo. Entonces, todo eso, estoy recabando información, estoy estudiando y todo esto, pero hay testimonios, hay evidencias, hay escritos en el que, por ejemplo, la primera iglesia cantaba mucho al Señor. Ujú. Ahora, en una ocasión, de hecho, por ejemplo, en el libro de Hechos, Pablo y Silas estaban cantando y sin instrumentos musicales. Ellos estaban solitos ahí cantando. Y eso nos habla que para alabar y adorar a Dios no es indispensable la música. La música la podemos usar, pero no es indispensable. Lo más importante es corazón. Ajá, el corazón que entiende que Dios es digno de nuestra adoración. Y quiero cerrar con Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Job capítulo 38, del 4 al 7. Porque esto también es importante que nosotros entendamos cómo desde el inicio de la creación, la música
la alabanza y la adoración a Dios ha estado presente. Ujú. ¿Lo tienen? ¿Puedes leer, por favor? ¿Dónde estará tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella poder? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, que regocijaban todos los hijos de Dios. Ujú. Aquí obviamente es Dios respondiéndole a Job. Ujú. Y le está preguntando al principio, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba creando las bases de todo, de la tierra y todo eso. Pero el versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, es importante notar que, por ejemplo, aquí al final del versículo se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? El ser humano no había sido creado, sino precisamente eran los ángeles. Estaban alabando a Dios mientras Dios creaba todo lo demás. La música, la alabanza y la adoración a Dios ha estado presente desde el inicio de la creación. Ujú. Ajá. Y acuérdense, ¿se acuerdan que cuando vimos de los ángeles, su principal función es, y algunos de esos ángeles exclusivamente están para dar adoración todo el tiempo, ¿eh? Y en el tiempo del inicio de la creación, ahí estaban cantando y regocijándose, dice la escritura, regocijándose en Dios. Entonces, Dios creó la música para su gloria, así como todo fue creado por Él y para Él, que es lo que dice la Biblia. Así que usemos la música para adorar al Señor. Ujú. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Te rogamos, Señor, que tú sigas enseñándonos y ayudándonos, Señor, cada día a poner en práctica tu palabra. Señor, solamente tú eres digno de recibir honra y gloria. Nosotros te cantamos a ti. Nos gozamos, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros. Y permítenos, oh Dios, que cada vez, oh Dios, que nos reunamos como iglesia, Señor, para cantarte y adorarte, lo hagamos con júbilo, con alegría, pero también, oh Dios, con entendimiento, con inteligencia. Tú nos has dado la capacidad, oh Dios, de pensar, de usar nuestro intelecto y que cada vez, oh Dios, que cantemos a ti sea de esa manera, Señor. No solamente que sea una música bonita, que nos atrae, que mueve nuestras emociones, sino que sobre todo nos recuerde que solo Jesucristo es digno de recibir honra y gloria y que solamente a Él le cantaremos, Señor. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y te amamos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.